Bueno, vamos a empezar. Bueno, etimológicamente la palabra complejidad, complejo, deriva del vocablo latino complexus, que significa lo que está tejido junto. Bueno, antes, mi presentación es sobre las teorías de la complejidad y sus aportaciones a la educación especial. Entonces vamos a empezar conociendo qué es la complejidad, las teorías de la complejidad, para finalmente llegar a lo que es la propuesta en educación especial desde esta perspectiva teórica. Entonces, bueno, complexus significa que está tejido junto. La complejidad es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro universo. El estudio de la complejidad implica, en buena medida, una discontinuidad en la historia de las ciencias, con más precisión, una discontinuidad con el paradigma de la racionalidad científica occidental. La siguiente, por favor. Al acercarnos al estudio de la complejidad, encontramos que hay tres perspectivas generales, lo que serían las teorías de la complejidad, el pensamiento complejo y el paradigma de la complejidad. Este último se asume como una corriente epistemológica que trata de encontrar alternativas a las limitaciones que el paradigma de la simplicidad desde el positivismo nos ha planteado desde el siglo XX. La siguiente, por favor. Dentro de las teorías de la complejidad podemos encontrar estas y muchas más, ¿no? Estas son corrientes teóricas desde campos disciplinares muy diversos, ¿no? Tenemos a la cibernética de segundo orden, la epistemología genética, la teoría de la autoorganización, la teoría general de los sistemas, la geometría fractal, las teorías de los autómatas celulares, la termodinámica de los procesos irreversibles, la teoría de la autopoiesis y de la catástrofe, entre muchas otras. La siguiente, por favor. La teoría del caos planteada por Edward Norton Lawrence y la autopoiesis desarrollada por Maturana y Varela señalan que es imprescindible el reconocimiento de la existencia de los vórtices, que subrayan la no linealidad, las características de la fractalidad, las posibilidades de la creatividad, de la renovación y la importancia de considerar la temporalidad en los procesos que nos permiten reconocer aspectos de la realidad como la recursividad, la interrelación de lo simple con lo complejo y el reconocimiento de que las partes y el todo no son lo mismo. Como ejemplos tenemos una visión simple de un círculo que desde la complejidad se vería como ese bucle recursivo. Esta línea, si nos acercamos a ella con una cámara, por ejemplo, va a empezar a perder su consistencia sólida y se va a ver como una serie de movimientos celulares que podríamos ver como ese bucle recursivo. Hemos estado estudiando solo líneas de la realidad. La complejidad plantea que no solo es una línea, sino son múltiples líneas las que constituyen esta realidad girando y moviéndose, que tiene un principio temporal, un origen, y que sube, pero puede regresar. Y entonces el conocimiento nos llevaría a este proceso de recursividad del conocimiento que vamos a ir tratando más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, Maturana y Varela aportan una mirada compleja de la vida y la producción del conocimiento, que es la epistemología, descubriendo minuciosamente los componentes biológicos de la sociedad y la cultura en la vida de los humanos, los que en su siendo y haciendo cotidiano, dando cuenta de la dinámica de estos procesos, aparece la recursibilidad, el reconocimiento de la recursividad, la multidimensionalidad. Los planteamientos de los autores traspasan los límites abordados desde la biología
y habla desde la biología y estudia desde la biología o identifica desde la biología los componentes temporales, sociales, culturales, lingüísticos, éticos y por supuesto político. Apunta entonces a la necesidad de la acción transdisciplinar. Ellos desde la biología miraron la importancia de ir trascendiendo en las dimensiones, en las aproximaciones disciplinares distintas para llegar al conocimiento de lo biológico. La siguiente, por favor. Morán, por su parte, afirma: hemos creído que el conocimiento tenía un punto de partida y un término. Hoy se reconoce que el conocimiento es una aventura en espiral, que tiene un punto de partida histórico, pero que no tiene fin, que se debe realizar en círculos concéntricos para descubrir los principios simples, pero que ese principio simple que encontramos no es el término del conocimiento, sino un nuevo origen para continuar con el conocimiento. La siguiente, por favor. Para Gallegos, entonces, un paradigma es un principio oculto que domina el mundo y nuestra realidad. Dicho de otro modo, el principio de incertidumbre está presente en todos los procesos de conocimiento, ¿sí? No podemos tener la certeza de un acontecimiento, sino tenemos que volverlo a mirar y recorrer nuevamente este círculo para llegar a nuevos conocimientos, optando mirar la realidad desde distintos de vista disciplinares. La siguiente, por favor. El paradigma de la complejidad se cuestiona cómo llegamos al conocimiento. Por tanto, estamos hablando del conocimiento, esto es, de la epistemología. Su preocupación es cómo producimos el conocimiento y desde dónde. Es necesario darnos cuenta que es muy difícil y que no es una tarea individual. Lo que proponen los autores no es que desde una disciplina un investigador tendría que estudiar sobre todos los dominios del conocimiento. No, eso sería imposible. Lo que propone es que distintos investigadores trabajen en conjunto, mirando un objeto de estudio y aportando su conocimiento desde su disciplina, intentando entonces construir un conocimiento transdisciplinar. La siguiente, por favor. Para Morán, la complejidad se refiere a lo enredado, al desorden, a la ambigüedad, a la incertidumbre, lo que conduce a un pensamiento múltiple y diverso. Pero la complejidad también reconoce que la realidad está mezclada y que hay entonces este proceso de incertidumbre, pero esto no significa que esté evitando la búsqueda del orden, sino que reconoce que el encontrar el orden es un momento que lleva al desorden y vuelve al orden. Esto es, reconociendo una realidad dinámica. El paradigma de la complejidad tiene como principio la distinción, pero también la relación. Busca percibir, pensar y valorar la realidad de un mundo global que se interconecta pensamientos, sucesos y procesos, en donde el contexto biológico, psicológico, lingüístico, antropológico, social, económico y ambiental son recíprocos e interdependientes. La siguiente, por favor. El paradigma de la complejidad aglutina a científicos de diversos campos del conocimiento, que insisten en la convergencia de adoptar nuevos modelos teóricos que permitan a la comunidad científica elaborar teorías más ajustadas a la realidad, que posibiliten al mismo tiempo diseñar y poner en práctica modelos de intervención social, educativa, política, económica, ambiental y cultural más eficaces que ayuden a pilotear y a regular las acciones individuales y colectivas. La siguiente, por favor.
En este cuadro intento resumir cómo serían los principios del paradigma de la simplicidad en relación a lo que serían los mismos elementos desde el paradigma de la complejidad. Entonces, en términos de la característica del objeto de estudio, el paradigma de la simplicidad busca o estudia eventos estáticos o los percibe estáticos, los percibe unidimensionales, atemporales y lineales. En contraposición, la complejidad vería el objeto de estudio como hechos, pero también como procesos, como sistemas dinámicos y autopoyéticos que se autorregulan a sí mismos. Reconoce que esos procesos, sistemas y hechos son multidimensionales y que está presente la temporalidad en ese bucle recursivo que yo les ilustraba. Desde la metodología, el paradigma de la simplicidad mira o propone que el estudio sea objetivo, unidimensional, busca la monocausalidad, esto es las causas exocausales, busca el orden, el equilibrio, la lógica, busca la simplicidad, después la generalidad y la universalidad, aislando el objeto de estudio de su contexto. Por el otro lado, el paradigma de la complejidad reconoce la mirada subjetiva de quien investiga, la multidimensionalidad del proceso, encuentra entonces que hay multicausalidad, que hay relaciones exo-endocausales, que se busca o se considera el orden, pero también el desorden, el desequilibrio, el equilibrio y la presencia de las paradojas. Toma en cuenta la complejidad, la singularidad local y universal y estudia los procesos autogenerados en su contexto y se reconoce como parte del proceso. Epistemológicamente se plantea descubrir el conocimiento desde el paradigma de la simplicidad, buscar la relación sujeto-objeto, ejecutar la distinción y la exclusión y plantea el desarrollo de las disciplinas. La complejidad plantea construir el conocimiento en su contexto, reconoce la acción del sujeto epistémico y la acción del bucle recursivo, reconoce el proceso de inclusión-exclusión y se dirige hacia la transdisciplina. La siguiente, por favor. Las teorías de la complejidad, el pensamiento complejo y el paradigma de la complejidad obligan a una reforma en el pensamiento. Para ello es necesario avanzar hacia la transdisciplina. Morán señala que la transdisciplina tiene como objetivo no un sector de la parcela, sino un sistema complejo que forme un todo organizador que opere el restablecimiento de conjuntos constituidos a partir de interrelaciones, retroacciones, interretroacciones y que constituye complejos que se organizan por sí mismos, que es lo que decíamos el concepto de autopoiesis. Un sistema se autorregula a sí mismo. En síntesis, la visión de la transdisciplina tiene por objeto generar un sistema de conocimientos consensado y multidimensional en torno a una unidad globalizada, el hombre y el universo. La siguiente, por favor. Bueno, en el área de educación especial, la primera pregunta que nos hacíamos es ¿quiénes son estos niños que requieren de educación especial? Y entonces, bueno, a lo largo de los años hemos hecho un recorrido histórico y hemos tratado de sintetizar quiénes son estos pequeños. Entonces, bueno, para muchas culturas estos niños han sido los indeseados, los apestados, los infrahumanos, los locos. Para la Iglesia, en un momento específico, los desamparados y los protegidos. Pero en otro momento histórico han sido los demonios y se han exterminado a través de quemarlos en la hoguera. Para la medicina han sido enfermos con algún síndrome o con alguna lesión neurológica, con epilepsia, meningocelia, en fin. Para la educación son personas educables, entrenables. Desde la curva normativa se les llama profundos, superficiales, limítrofes. Desde el derecho son idiotas, imbéciles, incapaces,
desde la psicología y la educación, retardados mentales, con demora en el desarrollo o requerimientos de educación especial. A partir de los 90, la institución de la educación especial retoma el concepto de la globalización, niños con necesidades educativas especiales, y se plantea entonces mover la adjetivación del niño a las condiciones que el niño necesita para poderse desarrollar. Últimamente, pues estamos moviéndonos ahora en el concepto de integración educativa y recientemente en el de inclusión. Nuestra conclusión entonces era, finalmente, estos pequeños, dependiendo del sistema social en el cual han vivido y las características que éste tiene, han generado una serie de conceptualizaciones que, como ustedes ven, son muchas, y generado formas de intervención. ¿Qué hemos hecho nosotros como profesores, psicólogos en el área de educación especial? La responsabilidad es muy grande. La siguiente, por favor. Porque entonces tenemos aquí al niño en desarrollo. Acuérdense que esto es un corte transversal de un momento estático, pero lo que hay detrás de esto es ese bucle recursivo, ¿no? Este niño en desarrollo se está moviendo todo el tiempo, desde antes de que nazca, cuando nace y sigue creciendo. Está vinculado con una serie de contextos sociales, familiares, económicos, políticos, y que, bueno, como ciertas características puede ser que tienen una lesión orgánica o no tienen una lesión orgánica, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con esto que es una demanda social? Ustedes saben que la práctica de educación especial al mismo tiempo es su servicio social. Entonces, al mismo tiempo que aprenden cómo trabajar con un niño con necesidades educativas especiales, tienen que responder a una demanda social, que es contribuir con su desarrollo psicológico. Para poder hacer eso, tenemos que entender cómo se da ese bucle recursivo, de dónde viene ese niño, a dónde va, cuándo avanza, cuándo retrocede, y bueno, como ven, nuestra realidad es bastante compleja. Bueno, cuando nos enfrentamos a trabajar o a responder a las necesidades de este niño con lesión orgánica, pues recurrimos de principio a la neuropsicología, que es una interdisciplina, ¿no? Que tiene que ver con cómo el sistema nervioso central de estos niños se desarrollan a partir de los contextos de desarrollo que tienen. Esto nos llevó a conocer la psicología cultural, Luria primero, Vygotsky, y involucrarnos con lo que es la comprensión de los modelos o teorías sobre el desarrollo. Esto nos llevó a Piaget, a Vallon y a otros teóricos del desarrollo. Y también, volviendo a este círculo, íbamos entonces de lo teórico al resolver los problemas prácticos y regresábamos a la teoría y volvíamos y encontrábamos que el psicoanálisis había abordado un trabajo en relación al vínculo madre-hijo. ¿Qué pasa con esta relación, ¿no? ¿Y qué nos dice de los casos con los que trabajábamos cotidianamente en los centros de desarrollo? La siguiente, por favor. De tal manera, entonces, frente a los casos atendidos, nos movíamos de la condición psicológica de los niños a las condiciones médicas, que también son una pluralidad, y que entonces tendríamos que escuchar lo que decía el pediatra, el neurólogo, el nutriólogo, el genetista, el cardiólogo y los otros profesionales, el dentista, el optómetra, moviéndonos entonces entre la dimensión psicológica, la social, la educativa, la institucional de salud, la familiar, la emocional, la cultural, y volviendo a la psicología para poder tratar de engarzar todas estas situaciones. En poco tiempo, la perspectiva conductual desde la cual trabajábamos y fuimos formados, pues no nos permitió poder dar cuenta de qué pasaba con este desarrollo tan complejo. La inquietud de los profesores entonces nos llevó a realizar diversas opciones formativas, maestrías, doctorados, especialidades sobre la psicología y otras ciencias sociales. La siguiente, por favor. Entonces, con la experiencia de trabajo
en la atención de estos niños con necesidades educativas especiales, la formación teórica y el conocimiento desde las teorías de la complejidad, surgió entonces una emergencia, una propuesta desde este grupo de profesores que llamamos metapsicología de contextos. Esta nos permitió articular epistemológicamente esta formación que teníamos de 35 años y ofrecer una estrategia que permita a los estudiantes articular la pluralidad de los conocimientos psicológicos y construir estrategias de intervención para atender a las demandas sociales de esos niños. La siguiente, por favor. La metapsicología de contextos es un marco interpretativo, no pretende ser una teoría, ¿no? Este marco interpretativo es una nueva manera de hacer psicología que se vincula con otros campos del conocimiento, empleando una epistemología que abre espacios teóricos y prácticos en nuestra estructura conceptual para que los psicólogos mexicanos podamos construirnos como generadores de conocimiento contextuado. Cuando hicimos todo ese recorrido por la neuropsicología, por las teorías del desarrollo, encontrábamos que muchos planteamientos teóricos tenían limitaciones porque habían sido generados en tiempos y espacios ajenos a nuestra realidad mexicana y que entonces, pues, no podíamos seguir cometiendo errores, como hacían algunos, de utilizar escalas de desarrollo, desde Piaget, que fueron desarrollados en Francia, para evaluar a niños de Chiapas, por ejemplo, ¿no? A los niños de nuestras comunidades. Bien, la metapsicología de contextos, entonces, es una manera de hacer psicología que se vincula con otros campos de conocimiento, empleando, esto ya lo habíamos leído, sí, la siguiente, por favor. Bueno, algunas categorías que hemos desarrollado desde la metapsicología de contextos son nuestra concepción de la realidad. Esa, afirmamos, es un proceso individual, histórico, dinámico, complejo, recursivo, construido multidimensionalmente y encarnado. La concepción de sujeto habla de un sujeto epistémico que sustituye al ser estático por un individuo que está en proceso continuo de construcción multidimensional, contextualizado y encarnado, al que llamamos siendo humanao, permeable a la interacción con otros partícipes del proceso que quieren conocer con sus conceptos, prejuicios y experiencias, y al desarrollo psicológico como un proceso único, irrepetible, multidimensional, contextualizado y encarnado. La siguiente, por favor. Dimensión. Entendemos dimensión como una categoría polisémica. En el campo de la construcción teórica es una estructura conceptual que organiza nuestra percepción y le da sentido. Es un aspecto enumerable que se relaciona con el espacio y que se relaciona con el espacio y el tiempo. Y la multidimensionalidad es una metacategoría que reconoce que los seres humanos están constituidos simultáneamente por múltiples estructuras conceptuales, las cuales no podemos identificar simultáneamente por nuestra trayectoria civilizacional que nos obliga a mirar unidimensionalmente. La siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco más de los sujetos epistémicos, bueno, estos interactúan y retroactúan con otros sujetos y son permeables a la interacción. Adoptan una actitud permanente de interrogación y descubrimiento del proceso que estudian. Deben ser partícipes del proceso que quieren reconocer para comprenderlo y al estar inmersos en el proceso lo hacen con sus conceptos, prejuicios y experiencias. Reconocen que la construcción del proceso de estudio está siempre situada en un contexto, en una posición social, en un tiempo y en un espacio. La siguiente, por favor. La naturaleza propia de nuestro trabajo, entonces, es compleja. Por una parte, como les decía, tenemos que formar a estudiantes para la atención de niños con necesidades educativas especiales, pero además tenemos que atender a las demandas que esos niños nos plantean, al igual que su familia. Bueno, entonces, el reconocimiento de esta complejidad nos obligó a movernos de teorizaciones y acciones lineales
a aceptar entonces la endoexocasualidad, la multicasualidad, la irregularidad y la regularidad, la simplicidad y la incertidumbre, la creatividad, la revaloración y la recursividad, el dinamismo y el dinamismo de estos procesos. La siguiente, por favor. Bien, entonces, nuestra propuesta formativa. La metodología que construimos tiene a la base el paradigma de la complejidad, que reconoce al docente, al estudiante, a los padres de los niños y al propio niño como sujetos epistémicos, productores del conocimiento de su proceso de vida, pudiendo contar con los elementos reflexivos que involucran tareas de distinción y de relación y que interconectan sucesos, procesos, pensamientos, acciones para poder contextualizarlos multidimensionalmente a través de la metaobservación. La siguiente, por favor. Esta metodología debe dar cuenta de cómo transcurre la autopoiesis en los participantes, esto es, cómo el propio niño autorregula su conocimiento, cómo el estudiante autorregula su aprendizaje, cómo el docente autorregula sus estrategias pedagógicas para atender a esos niños y a esos estudiantes. Y dar cuenta de cómo están presentes sus estructuras, su organización, cómo se transforman y dan como consecuencia relaciones contextuales, apareciendo cambios en sus dominios estructurales, cómo se da el proceso reflexivo a través del lenguaje, las metaobservaciones y cómo estos procesos se encarnan en los cuerpos de los participantes. La siguiente, por favor. De tal manera, el conocimiento teórico debe ser un momento para apoyar la acción y regresar nuevamente a la teoría, en un permanente trabajo de recursividad, como afirma Morán, promoviendo el conocer para innovar, conocer para epistemologizar el conocimiento, para poner a prueba las categorías conceptuales, identificando los puntos ciegos, esto es, los aspectos que los planteamientos teóricos por sus fundamentos dejan de ver y que podrían ser fundamentales para la comprensión del proceso que estudiamos y en el que intervenimos como profesionales, obligándonos a construir conceptos articuladores que permitan incorporarlos al conocimiento transdisciplinar. La siguiente, por favor. Paradójicamente, promovemos la formación del estudiante desde múltiples puntos de vista teóricos en psicología, reflexionando sobre los alcances y limitaciones para abordar los procesos específicos. La formación metodológica que proponemos y estamos promoviendo en nuestros estudiantes acepta con responsabilidad la incertidumbre de los acontecimientos, haciendo conciencia de la importancia de no solo aprender conocimiento puro, sino de aprenderlo, es decir, hacerlo propio como parte de su formación profesional, construyendo una cultura para la vida, asumiendo su responsabilidad sobre la misma sin violentar los derechos de su entorno, reconociendo la importancia de su ética personal, social, universal y resaltando valores como el respeto, la honestidad, la seriedad, la colaboración, la veracidad y la justicia. La siguiente, por favor. En síntesis, entonces, en términos teóricos, proponemos una formación teórico-metodológica plural desde la psicología y desde otras disciplinas, acercándonos a las aportaciones de varias corrientes psicológicas y confrontando sus aportaciones teóricas metodológicas a los casos atendidos. Afirmamos que es en el trabajo cotidiano con los niños en donde se tendría que valorar si las teorías y sus aportaciones están cumpliendo o aportando o no a estos casos. Y en el segundo momento, ensayamos en nuestros estudiantes la identificación de la multidimensionalidad y la importancia de la contextualización. Esto lo hacemos a través de la elaboración de la historia de vida de sus abuelos, de sus padres y su autobiografía, en donde ensayan la identificación de las dimensiones presentes en su vida y cómo éstas se interrelacionan y producen sus acciones. Y posteriormente, una vez ensayado esto, lo hacen
con la familia del niño que atienden para reconstruir el proceso de desarrollo del mismo y tener más elementos para proponer y elaborar su estrategia de intervención. Y muchas gracias.